Buenas noches. Vamos a contemplar esta noche una de las películas más grandes de la historia del cine y sobre todo de su director, que es otro de los grandes, George Stevens, del cual haré también una biografía para reivindicar su figura, porque es uno de esos directores magníficos que a veces pasan desapercibidos. La película se llama Gigante, nada menos. Gigante es la película, también en metraje. Hace tiempo que no la he visto y no recuerdo si dura 3 horas y 20 o 3 horas y 10, pero 200 minutos al menos seguro. Y es una película gigante, se llama así, por el célebre estado de Texas, que es un estado gigante en todos los sentidos. Tiene más o menos la extensión de la península ibérica, de Portugal y España juntos. Y todo el mundo suele situarlo en la zona oeste, pero realmente está en el centro y en el sur. Fue, de hecho, en la Guerra de Secesión uno de los estados del sur. Era un estado bastante racista, no solo con los negros, sino también con los mexicanos, como se puede ver en la película. Y es un estado que ha tenido una personalidad especial porque fue independiente durante un tiempo, en el famoso estado de la estrella solitaria. Supongo que recordarán uno de los mitos fundacionales del estado de Texas y de Estados Unidos, que es el Álamo, ¿no? En la que precisamente se tergiversaba bastante la historia en las varias películas que hay sobre el asunto. Bueno, pues el estado de Texas, que por cierto se llama así, Texas, no Texas, la J en su primera grafía española era una X alargada que bajaba más abajo que el resto de las letras, y algunos de los topónimos y nombres como Quijote o México lo han mantenido, pero se pronuncia México y se pronuncia Texas, ¿no? Y se pronuncia Quijote. Bien, pues el tema, además el nombre lo pusimos los españoles, viene de... Hay 3 teorías, una que viene del color de la teja de Castilla, otra que viene del tejo, porque le llamamos tejo a un arbusto que había en Texas que no es exactamente el tejo, y otra que es una palabra caddo, por cierto, a los cados también les llamamos tejas nosotros. Incluso en España hay algunos sitios, de la cantidad de cowboys que hay en Texas, que le llaman tejanos a los pantalones vaqueros. Bueno, pues dicha esta pequeña introducción sobre Texas, vamos con la película, una de las películas emblemáticas de George Stevens, con la que ganó el segundo Oscar al mejor director. Antes lo había ganado por Un lugar al sol, y que le constituyó como uno de los mejores directores de los años 50. De hecho, es difícil entender cómo este hombre, que ha hecho películas tan increíbles como Raíces profundas, o como El diario de Ana Frank, o como Serenata nostálgica, o como Gungadin, o como La mujer del año, ¿no? O las que he citado anteriormente, no esté en el imaginario colectivo de la gente como uno de los grandes directores de la historia del cine. Mi primer acercamiento a él fue Raíces profundas, cuando tenía 12 años, en estas películas que hacía a la 2, en los ciclos, rodeado de mis padres y mis hermanos. Bueno, no sé si estaríamos todos, porque yo debía tener como 12 años, y la verdad es que me quedé atónito, ¿no? Shane, ¿no? Viendo esta película que se llama así en inglés en Norteamérica, y que ese niño gritándole, vuelve Shane, Shane, vuelve por favor, y tal. Bueno, pues ese es uno de los momentos estelares de mi infancia, y ese personaje increíble creado por Stevens y interpretado por Alan Ladd. Bueno, en definitiva, es un genio. De hecho, en la famosa foto que hay del año 72, cuando le dan el Oscar a la mejor película extranjera a Buñuel por El discreto encanto de la burguesía, y tiene una foto en la que se reúnen para recibirle en Hollywood los grandes directores del momento, y él es el que está, de hecho Buñuel está entre él y Hitchcock, entre George Stevens y Hitchcock, y está allí Billy Wilder, está William Wyler, está toda la plana mayor. A este extremo de aquí está Robert Mamoulian, en fin, están todos los grandes. Y curiosamente, bueno, estaba John Ford, que como siempre se fue antes de la foto. Por cierto, John Ford consideraba uno de los mejores directores de la historia del cine a George Stevens, y hay otros más. Tuvo una gran valoración entre sus compañeros, y no solo entre sus compañeros, sino también como productor, porque fue uno de los primeros en ganar el premio, bueno, uno de los primeros de los años 50, ya llevaban entregados unos 20. George Stevens ganó el premio Irving Thalberg, que se da al mejor productor cada año. Lo que pasa es que no se da todos los años, de hecho desde el 2018 todavía no se ha vuelto a dar otro. Y se daba antes en la ceremonia de los Oscars también. Irving Thalberg fue un famoso productor de la Metro-Goldwyn-Mayer que murió muy joven, y el premio es un
un busto de su cara. Bueno, pues este es George Stevens, del cual volveré después. Vamos ahora con la novela que dio lugar a la película, porque la novela fue una novela famosa de una de las mejores autoras, escritoras estadounidenses, Edna Ferber. Edna Ferber no solamente ganó el premio Pulitzer en los años 20, no me acuerdo si el 25 o 26, por una novela que se llamaba So Big, qué grande, ¿no? Sino que ha sido una autora que ha tenido novelas bestseller un montón y han sido llevadas al cine casi todas ellas. So Big fue llevada ya en los años 30 por Jane Wyman, bueno, en el papel Jane Wyman. Siempre son mujeres fuertes, además. Era muy feminista y durante muchos años escribió sobre mujeres fuertes, mujeres con carácter a lo largo de toda la película, como el personaje de Liz Taylor en esta película, a lo largo de toda su producción. Tiene películas, curiosamente ella era de Wisconsin y vivió casi toda su vida en Nueva York, en una casa que tiene ahí una placa puesta en el East Side, cerca del Museo Guggenheim, en Park Avenue, con la 65, y ahí escribió casi todas sus novelas, pero sin embargo casi todas se desarrollan en el sur o bien en el oeste, como Cimarrón, en el sur como Showboat, que aquí se llamó la película Magnolia. Todas han sido llevadas al cine, o muchas de ellas llevadas al cine, Cimarrón 2 veces, Showboat también, en fin, Saratoga, otra película sobre el sur, en fin, tiene un montón de películas que tiene. Cena a las 8, por ejemplo, fue llevada 2 veces, una en los años 30 y otra recientemente al cine también. Es una autora de muchísimo éxito. Y una de sus últimas novelas fue Gigante, en el año 52. Y ocurrió lo mismo que con Lo que el viento se llevó. Ya el año 56 se hace la película, que empieza a hacerse el guión en el 54, o sea, el 55 se rodó, de hecho. Bien, como pueden ver, por lo tanto, es una autora muy buena y los guionistas prácticamente cambiaron algunas cosas, adaptaron para el mundo del cine, pero prácticamente respetaron la novela. Los guionistas son Fred Gill y Ivan Moffat, que ambos no son muy conocidos, pero aquí hicieron un trabajo excelente. Bien, pues este es el inicio de la novela, que se trataba de ver 3 generaciones, o más que 3 generaciones, una misma generación a lo largo del tiempo, porque los que al principio son jovencitos terminan siendo abuelos al final. Es curiosa la elección de los actores y la elección de prácticamente todo el elenco, que fue hecha por George Stevens al revés de lo que se suele hacer. Se suelen coger gente de mediana edad o ya edad y se les rejuvenece un poco, porque así es más fácil hacer su etapa madura y sobre todo su etapa final de vejez. Pero en este caso todos los actores eran jovencísimos. Liz Taylor tenía 22 años, todos habían nacido entre el 30 y el 32, salvo Rock Hudson, que había nacido el 25, tenía 30 años, y la única Mercedes McCambridge, que era un poco más mayor que el resto, la que hace hermana de Rock Hudson. De tal manera que se dieron cosas muy curiosas. Por ejemplo, Carol Baker, la hija de Liz Taylor en la ficción, tenía un año más que ella, ¿no? Pero envejecen muy bien, los hacen envejecer fenomenalmente bien, e incluso Liz Taylor está fenomenalmente envejecida y al final tiene una presencia mayor muy buena. Así como Rock Hudson va engordando un poquillo y aparece más ella de una elegancia bastante notable. Bueno, pues este es el caso de la novela, y por lo tanto cuando George Stevens se enfrenta a ella tiene que hacer 2 cosas, que es un fresco de lo que es Texas y de la evolución de Texas en sus 3 momentos que narra la película: los vaqueros, solo y exclusivamente el ganado como el rey de Texas, tiene extensiones impresionantes de paisaje a lo largo de toda la película y Texas es una inmensa llanura. La parte en la que al descubrirse el petróleo cambia todo, y al descubrirse ese petróleo precisamente en una finca concreta cambia a varios personajes, porque el personaje de James Dean pasa de ser una persona que es, digamos, asalariado de los Benedict, que es la gran familia de Rock Hudson y Liz Taylor, y pasa a ser un ricachón, porque precisamente ha nacido en su terreno ese petróleo. Y la última parte, más pequeña, que es cuando los hoteles, las líneas aéreas se convierten
convierten, gracias a ese dinero, en la gran cuestión de la Nueva Texas. Esa evolución es importantísima en los tres personajes y es importantísima a lo largo de todo el metraje, pero ellos están mezclados ahí, y entonces la sabiduría de George Stevens, que fue primero director de fotografía y que manejaba la fotografía como poca gente, directores de cine, lo que hace es grandes imágenes, grandes inmensidades, grandes paisajes, y ellos en la intimidad, con imágenes preciosas en primeros planos o en planos en que están los dos o tres o cuatro dentro de la casa, etc. Ya que he citado esto, he de decir que la casa, esa imagen icónica de la casa en mitad de una llanura amarilla, es una casa victoriana traída desde Burbank, en donde se estaba rodando la película, los estudios de la Warner. Esta fue la película más taquillera de la Warner a lo largo de toda su historia, hasta El Exorcista. Y si tenemos en cuenta lo que he dicho muchas veces del tema del dinero, que hay que ver qué valía $1, qué se podía hacer con $1 el 56 y qué se podía hacer en los años 70, etcétera, todavía sigue siendo la película más taquillera hasta tiempos bien recientes. Bueno, pues Gigante muestra también, esa casa la construyeron prácticamente, son las paredes de fuera, traída desde allí para hacerla prácticamente como un set de decoración, y cuando son los interiores están rodados en Burbank, en California, aunque los espacios abiertos sí es una zona que se llama Marfa, en Texas, en la que estuvieron 2 meses rodando todos ellos, además en verano, pasaron un calor tremendo, lo pasaron fatal, porque hacía un solazo de aquí te espero, y luego rodaron las primeras escenas, las escenas en las que conoce a Liz Taylor, Rock Hudson en Maryland, realmente están rodadas en Virginia, y esas escenas de los caballos que inicia, etc. Bueno, vamos con George Stevens, luego hablaré un poco de los actores mezclado con sus personajes y luego de las imágenes que me parecen más apasionantes de la película. Vamos entonces con George Stevens. George Stevens tiene 28 películas, de tal manera que hizo 18 antes de la Segunda Guerra Mundial, 2 durante la Segunda Guerra Mundial, y al final hizo las 8 últimas, que son posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y que son las más conocidas por el gran público, las más premiadas, pero que de alguna manera cambió su estilo debido a lo que le ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Voy entonces a analizar su obra un poco y a explicar qué pasó ahí en la Segunda Guerra Mundial, porque fue uno de los 5 de Hollywood, al igual que John Ford, que William Wyler, que el propio Frank Capra o que John Huston. George Stevens estuvo en la guerra, dejó Hollywood y se fue a la guerra, llegó a tener el grado de comandante y fue uno de los primeros que narró la Segunda Guerra Mundial en directo. Bueno, pues vamos con sus primeras películas. Él comenzó con 2 películas que son Serenata de Juventud y Annie Oakley, cada una de ellas, Serenata no, Sueños de Juventud, que cada una de ellas con una de las actrices más emblemáticas del momento. Son las 2 del año 35, Sueños de Juventud con Katharine Hepburn y Annie Oakley con Barbara Stanwyck, esta famosa mujer que disparaba el rifle perfectamente y que actuó más tarde, fue famosa en el oeste y luego actuó en el festival de Buffalo Bill, ¿no?, de Bill Cody. Bien, pues, pero de todas maneras la que le consagró como un director muy conocido fue Sueños de Juventud, justo al año siguiente, el año 36. Y el año siguiente hace En Alas de la Danza, la quinta película, o la sexta, mejor dicho, la sexta película de la pareja Fred Astaire, Ginger Rogers. Y ahí ya se ve que él es un genio del cine distinto al resto, porque las anteriores, la pareja la habían hecho con algunos directores, sobre todo con Mark Sandrich, que era el que más de esas películas les dirigió, y tenían un estilo muy especial de rodar los números, de cómo hacer la película musical, y él lo rompe totalmente. Hace una cuestión, incluso la película empieza con Fred Astaire acabando un número, no haciendo el número, sino terminando el número. Eso le dio un giro a la pareja y hizo que esta película fuera muy distinta. Ahí ya te das cuenta de que George Stevens es un directorazo con mayúsculas. Y luego los separa hace Señorita en Desgracia con Fred Astaire,
Y Ardid femenino, que fue la primera película que tuvo éxito internacional porque tuvo un premio en Venecia el año 38, Ardid femenino con Ginger Rogers, en las que demuestra que son ambos muy buenos actores independientemente de que sean pareja en la danza. De hecho, Ginger Rogers es muy buena actriz, muy buena. Bien, al año siguiente hace una de las películas más emblemáticas de la historia del cine de aventuras, que es Gunga Din. Gunga Din también es una de las pocas películas que está basada en un poema, solo en un poema de Rudyard Kipling. Y ahí, con el trío formado por Victor McLaren, Douglas Fairbanks Jr. y sobre todo Cary Grant, consigue una de las mejores películas de la historia del cine de aventuras en la India, con ese tipo de películas coloniales en las que Inglaterra queda muy bien, por supuesto, y tal, pero que tienen ese sabor de aventura tan impresionante. Y arrancó seguido hace Noche de Angustia, peliculón espectacular, y Serenata Nostálgica, que quizás sea la película más conocida de su primera época por gente que le gusta el melodrama y las películas de amor y tal. Es una película con Cary Grant e Irene Dunne, que lo que hace que lo que hace Stevens es, al cambiar las escenas, lo que hace es cambiar a base de discos de vinilo que van cambiando. Es un recurso cinematográfico interesantísimo. Luego La mujer del año y El asunto del día, el año 43, se comportan ambas como el final de su gran producción anterior a la guerra. Una se estrenó en el 42, la otra se estrenó en el 43, y se comportan también en taquilla y también en los premios y en la valoración del público, que pasa a ser un director conocidísimo. Justo cuando lo consigue, cuando es uno de los directores más apreciados, decide irse a la guerra. Hacer algo, ¿no? Se presenta donde estaba Frank Capra, que era el que dirigía todo el montaje de los hollywoodienses que iban a la guerra, y le envía a Europa, así como John Ford estuvo en Midway y tal, consigue estar en Europa rodando en los últimos años de la guerra. De hecho, en el buque Belfast, que ahora mismo era el buque insignia de la Armada Británica, está varado ahí en el Támesis, justo enfrente de la Torre de Londres. En ese barco iba con John Ford el día de cuando el desembarco de Normandía. Los dos estuvieron allí filmando. Él desembarcó antes y entró con la primera brigada norteamericana en París. Él dijo que era uno de los días más felices de su vida. Le hizo una entrevista a Eisenhower, por cierto, que le marcó muchísimo, en el que le dijo por qué no acepta la paz, ya que Alemania intenta rendirse y tal. Y Eisenhower le llamó hijo, solía llamarle hijo a la gente, dice: hijo, he venido aquí a matar alemanes, no a dialogar con ellos. Cosa que le quedó muy impactado porque él era muy pacifista, estuvo años luchando precisamente por la paz. Bien, y el gran momento, digamos, el que le marcó toda la vida, fue que entró con los primeros soldados norteamericanos en el campo de concentración de Dachau, escrito al lado de Múnich. Todos habían oído hablar de él un poco y tal, pero nadie se imaginaba lo que se iban a encontrar ahí. Los alemanes habían ido 2 días antes y había incluso cantidad de judíos puestos en los trenes para llevárselos a otro sitio que todavía no se habían ido. La mayoría estaban enfermos de tifus, cadáveres sin quemar todavía, en fin, unas imágenes tremendas, terroríficas, que él filmó y que fueron la base de los juicios de Nuremberg. De hecho, las 2 películas que rodó sobre los nazis fueron mostradas allí ante la incredulidad general y todo el mundo diciendo: ¿pero cómo es posible? Porque, aunque se sabía que existían campos de concentración, y este era de los más antiguos, este es del año 33, antes de la matanza de judíos habían metido ahí un montón de prisioneros políticos, católicos, etc. Por ejemplo, estaba el príncipe Javier, el regente de los carlistas españoles. Bueno, pues, en fin, todo lo que fue Dachau y tal, le marcó de tal modo que al volver estaba muy tocado, y gracias a John Ford, a Frank Capra, a William Wyler, crearon todos ellos una productora que se llamaba La Liberty, le ayudaron a hacer, y cuando volvió, pues empezó a hacer estos grandes peliculones espectaculares que he citado antes, en estas 4 grandes obras maestras que son Un lugar al sol, Raíces profundas, Gigante y El diario de Ana Frank. Y termina su producción en el año 70 con una película
que es la historia más grande jamás contada, que la hemos hecho en este programa, sobre Jesús, una visión de Jesús con Max von Sydow, tremendamente mística, más en el hablar más lento, con un Jesús más estilizado, que fue como su final. Es una pena que el año 75 hizo una película que yo no la considero casi suya, en Las Vegas, y que prácticamente pues, no tiene mucho que ver con su producción, porque habría sido genial cerrar con esta de del año 70. Iba a decir que durante la guerra también dirigió una película prácticamente hecha en interiores, que lo que reflejaba era el mundo de esa saturación de personas que había en Washington durante la guerra, y una chica tiene que vivir con dos chicos en la misma casa, y fue una película que causó mucho impacto por lo bien narrado que está, y es una historia de amor. De hecho se llama El amor llama dos veces, un triángulo amoroso muy bonito, y que luego se repetiría, harían un remake en Tokio en los años 60 con Cary Grant, por el famoso tema de que lo mismo ocurrió durante la Olimpiada de Tokio. Bueno, pues visto quién era George Stevens, lo magnífico director que era, tenía en su característica fundamental es que la fotografía la cuidaba un montón y que tomaba a la gente, sobre todo en estas últimas películas, como un público adulto, que les hacía pensar y les hacía darse cuenta de un montón de cosas, porque creía que el espectador era una persona importantísima. Y lo que más le interesa a lo largo de toda su producción, que es la condición humana, al final se amplía más todavía, porque la condición humana, a él le encantaba todas estas novelas del siglo XIX que hablan precisamente de esa condición, Balzac, Solá, los rusos, Dostoyevsky, Tolstoy. De hecho, esta película es una película río, de esas películas que van a lo largo de mucho tiempo, como Guerra y Paz, como El don apacible, como Los hermanos Karamazov, películas que tienen, si me apuran, incluso antes del romanticismo, con Los Miserables, películas que van a lo largo de todo el tiempo y que reflejan personajes muy importantes, ¿no? De su manera de filmar destaco, fíjense por ejemplo, cuando el personaje de Liz Taylor ha llegado a Texas, hay una fiesta allí, y hay otro momento que también que tiene que asistir a la muerte de su cuñada, hay muchísima gente en la casa y ella es tomada de espaldas. Vemos a todos, porque tiene una profundidad de campo impresionante las películas de Stevens, pero ella está de espaldas. Y la profundidad de campo la hace también que la famosa escena en la que ellos ya se han enamorado, están en Virginia al principio de la película, y se iba a ir él, pero se queda porque está enamorado de ella y están viendo un caballo mientras tanto, caballo sobre el cual la vio al principio y ya se enamoró en el primer instante de la película. La madre está en el porche, el padre está esperándole en el coche porque le va a llevar a la estación, pero lo han perdido porque en ese momento se ve al tren pasando con una profundidad de campo espectacular al fondo de la imagen, pasando el tren que han perdido, precisamente porque ellos están ahí los dos hablando con entusiasmo. Justo antes ha habido una escena en la que coge a ambos con profundidad de campo. Curiosamente, Liz Taylor y Rod Hudson están en los extremos de la mesa y hablan entre ellos con dos personajes en medio, y la cámara coge desde Liz Taylor y luego desde Rod Hudson, de tal manera, por cierto, una de ellas la toma más baja, como en un pequeño contrapicado, de tal manera que lo que hace es aplanar la mesa. Esta profundidad de campo la hace continuamente. En el famoso icónico plano de James Dean sentado en la parte de atrás del coche, levantando los pies, y al fondo la casa de los Benedict con bastante paisaje entre medias, fíjense la cantidad de lo pensado que está el plano para que se vea con profundidad de campo la casa, que él odia porque ahí están sus jefes, y además la persona que teóricamente tiene un amor platónico por Liz Taylor, y él está en primerísimo plano en el coche, ¿no? Y así a lo largo de toda la película, porque la película está llena de maravillosos... Lo mismo ocurre en la presentación, cuando Rock Hudson va en el tren y su imagen se ve a través del espejo del tren, de la ventanilla del tren, pero vemos lo que va viendo él, y va viendo pues a la famosa cacería, que van todos a caballo, y justo después se encuentra con Liz Taylor, que va montada a la amazona, preciosa, y en
sobre el caballo y ya se echan las primeras miradas. Las miradas entre ellos son sensacionales, ¿eh? Hay una en la boda de su hermana que es espectacular y hay otra, bueno, en su propia relación. Ah, por cierto, esto de la profundidad de campo tiene momentos curiosos. Hay uno en el que están en la cama los dos, está Rock Hudson y ella hablando de los hijos, pero están en dos camas separadas, y él tapa a ella, le tapa la cara con el periódico. Nosotros estamos viendo solo a Rock Hudson y solamente oímos la voz de Liz Taylor, hasta que baja el periódico y ya se le ve a ella. Bueno, pues ahí en las camas, por ejemplo, hay unas visiones muy interesantes de lo que es la profundidad de campo, etc. Bien, y vamos con los actores, porque si no se nos va el tiempo como siempre. Son actores tan conocidos de los que hemos hablado tanto que no hace falta mucho, pero Rock Hudson era el único que estaba consagrado ya en ese momento, venía de hacer muchas películas, desde Winchester 73, había hecho ya películas de acción en el oeste, había hecho incluso de indio en esta película y en otra, y era un galán bien conocido de Hollywood, que lo escogió George Stevens para hacer el papel. Tenía, como he dicho, 30 años y la verdad es que creo que está en su mejor película. De hecho, creo que fue la única nominación que tuvo. La película tuvo 10 nominaciones y solo ganó George Stevens como mejor director. Era un año de muy buenas películas, aunque la que ganó al final no era la mejor, precisamente, que era La Vuelta al Mundo en 80 días. Es sorprendente que esa película ganara el Oscar ese año, pero había películas de primer nivel ese año. Y lo de los premios lo cito para que se vea que tuvo éxito y qué tal. También el dinero, porque estaba presupuestado con 3 millones, se gastaron 5.400.000 dólares y ganó 35 solo en Estados Unidos. Es una de las películas que ha ganado más dinero, además que fue a ver más la gente. Él intentaba hacer un intermedio en mitad, como se hacía antiguamente, que salía la gente y tal, pero al final no lo consiguió y en la mayoría de los cines fue mostrada todo el metraje seguido, pero aún así tuvo una aceptación tremenda, la gente aceptaba. Hoy sería casi una miniserie. De hecho, el nombre de JR, el nombre que tiene el personaje de James Dean, dio lugar al personaje JR de la serie Dallas años más tarde. Bueno, vamos con Rock Hudson. Todavía no había hecho la trilogía esta maravillosa que hizo con Doris Day, Pijama para dos, Confidencias a medianoche, No me envíes flores, que va del 59 al 64, que es una de las películas, una de las trilogías más maravillosas de la comedia norteamericana. Todavía no había hecho papeles que luego le catapultarían a un estrellato muy grande, pero sí es verdad que aquí me parece que está entrañable. Y de hecho en la última escena, o la penúltima, cuando se pegan por su nieto, esa escena no está en el libro, entraban solo en la cafetería esa Liz Taylor y su nuera con el nieto, pero aquí es fundamental porque por primera vez se pega por su nieto mestizo, ya que su hijo se ha casado con una mexicana bastante india, y echan a una familia de mexicanos y él se levanta y los defiende y tal. Que por cierto, eso termina con una escena con la que terminaré mi intervención, la siguiente escena que también me parece fabulosa y cómo está él representado. Bien, Liz Taylor es Liz Taylor, es una de las actrices más famosas de la historia del cine, así como a todo el mundo le encanta la Liz Taylor a partir de Cleopatra, pues la propia La gata sobre el tejado de zinc, Quien teme a Virginia Woolf, etcétera, la Liz Taylor ya consolidada. A mí me encanta mucho su primera etapa y me encanta en esta película. Ella empezó a ser actriz con 9 años y hizo papeles de niña montones, incluso hasta musicales, hoy fue pareja de Mick Rooney, etc. Pero se hizo famosa haciendo las películas con Lassie, este perro que era un coolie y tal. Y con 16 años, 15 años hizo Mujercitas, y ahí ya se consagró total como una actriz muy versátil, y aquí era, vamos, una cría. Ya había hecho Un lugar al sol con Stevens en Hasta que se sale, o sea, a mí me parece, el año 52, me parece que tenía 20 años y aquí tiene 23.
Bien, pues es una actriz impresionante y ya digo que envejece muy bien a lo largo de la película y se va asentando, y su personaje incluso es mucho más fuerte que en la novela, y mira que era feminista Edna Favre, pero es que es un personaje sensacional que va cambiando la familia Benedict, así como su marido está estancado en las viejas costumbres con todos sus compañeros. Es famoso el plano en el que se ven las banderas de Texas, baja la cámara y se ven todos los sombreros tejanos que los han dejado ahí todos porque van a una reunión de varones. Al principio le recuerdan a ella que es una mujer, que no se meta en política ni se meta en los temas de los varones, etc. El contraste entre el norte, entre Maryland, ella es de ese estado, y el estado de su marido, el Texas. Bueno, James Dean, ¿qué decir de James Dean? James Dean con 3 películas ha hecho un mito del cine. Empezó con Al este del Edén, siguió con Rebelde sin causa, que acababa de terminar justo cuando comenzó esta película Gigante, y se murió justo cuando terminó la película. A él le encantaba ir en coches de carreras, de hecho participaba en carreras, y iba a una en Salinas cuando al terminar el rodaje se mató en una recta espectacular con su Porsche y destrozó el coche, y el pobre pues murió directamente. Iba con su mecánico, que se salvó. Bueno, pues él murió, que por cierto moriría años después también en un accidente de coche. Bueno, pues James Dean en muy poco tiempo, claro, él hizo unas pequeñas apariciones en el cine un poco antes, pero fue Elia Kazan, que el director del Actors Studio, el que lo descubrió en el Actors Studio, en el famoso lugar donde estudiaban muchos de los actores que luego se hicieron famosos, como Marlon Brando, Paul Newman, etc., y le cogió para hacer Al este del Edén. Su personaje en Al este del Edén fue impecable, el de Rebelde sin causa fue extraordinario, y el de Gigante también, aunque me parece el menos de los 3. En Gigante él hizo todas las escenas, hay un mito por ahí de que no la acabó, pero incluso cuando está ahí manchado de petróleo y tal, él es James Dean. Solamente le hicieron por el sonido, porque a veces se recogía el sonido distinto en el plató, que no, le hicieron el doble de sonido en 2 escenitas otro, pero nada más que eso. Bien, se hizo muy amigo de Liz Taylor, de hecho le contaba confidencias por la noche siempre. Liz Taylor, que pasa por ser una persona que se ha casado muchísimas veces, digamos de corazón frío, pues no, era muy amiga de sus amigos. Con Rock Hudson fue amigo hasta el final, cuando murió de SIDA y todo. Y con James Dean es famoso que le contaba todo como si fuera su madre, y era una jovencita, tenían la misma edad. Bien, y para ir rápido con los demás, pues está Carol Baker, que hace de hija de... Carol Baker se hizo muy famosa con Baby Doll, está Lolita anterior, que de Elia Kazan, y luego pues aparece en 2 películas de John Ford espectaculares, nada menos que en La conquista del oeste, en la parte de John Ford, y El gran combate. Carol Baker fue siempre un rostro muy amable, muy guapo, era una rubia bien bella, pero no tuvo un éxito tan como se le preveía, ¿no? Dennis Hopper sí que lo tuvo, pese a que esta es su segunda película, aparece un poquito en otra anterior, es precisamente en Rebelde sin causa, donde aparece también Sal Mineo. Bueno, pues Dennis Hopper hace del hijo, era el más joven de todos, tenía 17 años, y al final empezó a triunfar un poco más tarde a raíz de Easy Rider, una película que le marcó. Por cierto, aquí el niño no quiere montar su personaje al caballo, y luego le llamó, no sé si en plan de broma, pero al ser el factotum de Easy Rider, le llamó jinete fácil, ¿no?, a la película que le mantuvo. Luego hizo, que le puso en el estrellato, luego hizo cantidad de películas, pues Apocalipsis Now, recordaban personajes diversos, incluso en Waterworld, es el malo de Waterworld, etc. Sal Mineo, un chaval que se haría famoso con Rebelde sin causa, fue nominado Mejor Actor Secundario por esa y por Éxodo, le coge, está en mitad de estas 2 películas, murió muy joven, con 37 años, y ya hemos hablado de él como una persona fatídica por una vida difícil, etc. Fran Bennett ha desaparecido casi después de la película, es la otra hija. Hizo mucha televisión en los años 50 y luego desapareció, y ha aparecido en películas más recientes como Star Trek Nueva Generación, etc. Mercedes McCambridge sí que es una pasada de actriz, es la más mayor del reparto, la hermana, la que hace de la hermana del personaje Benedict
Jordan Benedict, de Rock Hudson. Esta es una actriz que con muy pocas películas, porque escoge muy bien los guiones, ganó el Oscar a la mejor actriz secundaria por El Político, luego es la fundamental en Johnny Guitar y la fundamental en esta película y en otras más que hace después, que no me da tiempo a citar. Y Rod Taylor, que estaba jovencísimo en esta película, todavía no había hecho las grandes películas que luego le marcarían, que son Los pájaros, el gran actor de Los pájaros y el gran actor de La máquina del tiempo. Bueno, pues como ven, un elenco fabuloso, no me da tiempo de citar a otros secundarios que son buenísimos, y voy a terminar, porque ya me he pasado del tiempo, con la escena que quería decir antes, que es que él, tumbado un poco en el sofá, con su mujer al lado, después de haberse pegado por su nieto, su mujer le dice, Liz Taylor, ya todos ancianos y con canas, le dice: nunca me has parecido tan gigante como en ese momento. En el momento en que has luchado por tu hijo, por tu nieto y por tu nuera, en una sociedad que empieza a ser muy racista en los años 50 en Estados Unidos, y que con esta película hace un homenaje a todo eso que él ha vivido y que ha visto a dónde lleva el racismo en los campos de nazis y a todo, y al mismo tiempo resume la película. Qué gigante es Texas, qué gigante es cada uno de los personajes, pero qué gigante eres tú, que parecía el personaje que menos había evolucionado a lo largo de toda la película, pero al final Liz Taylor, la más gigante de la película, le llama gigante a él, ¿no? Creo que es, y luego el plano ese de los dos niños, el rubito y el mestizo. Bueno, pues eso es el final de un gran peliculón, una de las mejores películas del mundo clásico de Hollywood, y hoy he pretendido hacer un homenaje sobre todo a George Stevens, uno de los grandes de la historia del cine, que merece estar en el Olimpo con otros muchos que ya lo están.